Dicho esto, basándonos no solo en su capacidad analítica, sino también en sus nuevos juguetes tecnológicos y su presupuesto ilimitado, existen muchos motivos para creer que la NSA exagera mucho sus capacidades. De hecho, existen discusiones serias al respecto de devolver una parte de las funciones de la NSA a la CIA y el FBI, al menos en lo referente al análisis y proceso de grandes cantidades de información. Si las discusiones pasan de las salas de reuniones a la pizarra, entraremos en una guerra cruzada de material comprometido y una presión administrativa asfixiante que Estados Unidos no ha conocido desde la época de Richard Nixon. De hecho, el triángulo NSA, CIA, Edward Snowden nos proporciona un buen punto de partida para asistir a la inminente guerra encubierta del Estado profundo. Lo que queda fuera de toda duda es que existe una reorganización nunca vista de la inteligencia, el mando y el control del aparato de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, teniendo en cuenta que está en juego controlar una buena parte de un presupuesto de más de 53.000 millones de dólares. Podemos dar por hecho que CIA y NSA van a morir matando. La NSA formula en secreto la política exterior de Estados Unidos, mientras por un lado la NSA está acorralando a la CIA, recortando su espacio vital y trabajando entre bambalinas para que le recorten el presupuesto. Las recientes revelaciones de documentos clasificados de la NSA liberados de sus bases de datos por el informador Edward Snowden ponen al descubierto que la agencia de inteligencia da señales de haber estado muy implicada en la política exterior estadounidense. La información contenida en una serie de boletines de la NSA llamados SID Today. SID son las siglas en inglés de Directorio de Inteligencia de Señales. Describe una burocracia de política exterior en la agencia de inteligencia que compite con la del Departamento de Estado y el Pentágono. El grado hasta el cual la NSA influye en estos momentos en la política exterior de Estados Unidos representa un cambio radical en una agencia cuyo cometido era originariamente escuchar discretamente a diplomáticos y militares extranjeros de paso y proteger las comunicaciones del gobierno de Estados Unidos ante cualquier tipo de intromisión. Muchas de las detalladas decisiones de política exterior que toma la NSA son llevadas a cabo por oficiales de inteligencia de señales, SINIOS y SIGINT, a quienes se asignan áreas concretas de responsabilidad. Por ejemplo, hay simios con programas estratégicos y de control de armas, temas científicos y tecnológicos y temas globales y multilaterales. Estos últimos incluyen operaciones de Naciones Unidas en África subsahariana, Latinoamérica y Asia Oriental. Los SINIO se reúnen regularmente en un consejo propio que determina y da prioridad a los temas más críticos a los que se enfrenta la política exterior de Estados Unidos. Los simios operan bajo la tutela del Directorio de Relaciones con Clientes del SID de la NSA. Este aparato secreto de política exterior del más alto nivel opera con poca supervisión por parte del Congreso y poca contribución del Departamento de Estado, si es que la hay. Los actos del Consejo de Designio e incluso su propia existencia jamás habrían sido conocidos por la prensa ni el público de no ser por las revelaciones de Snowden. En octubre de 2003, el CINIU para temas globales y multilaterales propuso formas de tratar la oposición recalcitrante de Alemania y Francia a dar el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU a una conferencia de donantes para la reconstrucción de Irak en Madrid. Otros documentos clasificados de la NSA publicados describen cómo la NSA autorizó aumentar la supervisión de las misiones de Naciones Unidas de miembros del Consejo de Seguridad, incluidos Alemania y Francia. El Consejo CINIU llamó a quienes se oponían a la política de Estados Unidos en Irak, la coalición de los reticentes, en un SID Today del 6 de agosto de 2003. El Consejo CINIU también acuñó el término eje del mal que la administración Bush usaba para describir a Irak, Irán y Corea del Norte.
El papel de la NSA en la formulación de la política exterior de Estados Unidos se remonta a 1971, cuando la agencia creó su propio Instituto de Asuntos Internacionales IAI, una versión de alto secreto del Council on Foreign Relations. La IAI se convirtió en su propia burocracia e invitó a cientos de conferenciantes, miembros de la comunidad de la inteligencia y externos, a hablar en la NSA y publicar algunos papers sobre política exterior. En agosto de 2003, la NSA y la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS) llevaron a cabo un seminario conjunto clasificado sobre la inestabilidad al sur de la región del Cáucaso en las instalaciones seguras de FANX, cerca del cuartel general de la NSA en Fort Meade. FANX es un acrónimo de Friendship Annex, una referencia al aeropuerto de Friendship, el antiguo nombre del Aeropuerto Internacional de Baltimore, Washington. El seminario proponía maneras de perseguir los intereses de Estados Unidos en la región. El objetivo inicial de la IAI era promover el interés entre los empleados de la NSA por los acontecimientos y temas internacionales. El interés por los asuntos exteriores de la NSA se ha transformado hasta incluir formulaciones de política exterior en sus acciones. Mediante el Directorio de Asuntos Exteriores de la NSA, FAD por sus siglas en inglés, la agencia decide ahora sobre una gran cantidad de iniciativas de política exterior con sus señales de inteligencia procedente de sus socios Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda fuera de las estructuras civiles de política exterior de los 5 países, alianza conocida como Five Eyes, 5 ojos. Estas iniciativas incluyen la decisión en 2003 de marcar como objetivo conjunto las comunicaciones de Birmania, Bangladesh, Papua Nueva Guinea, las Islas Salomón, Filipinas, Malasia, Singapur e Indonesia por parte de la NSA. El Directorio de Señales de Defensa de Australia, DSD, por sus siglas en inglés, y la Oficina de Comunicaciones Gubernamental de Nueva Zelanda, GCSB. El 12 de junio de 2003, una reunión de Consejo CINIU trató el tema de Turquía. Está claro que la NSA sospechaba, al igual que el Estado Mayor del Ejército Turco y el Partido de la Justicia y el Desarrollo AKP, del entonces primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan. También es muy probable que el golpe de Estado fallido contra Erdogan fuera llevado a cabo por miembros del Estado Mayor del Ejército Turco, posicionados con Estados Unidos, ayudados e incitados por algunos elementos del complejo militar y de inteligencia de Estados Unidos, incluidas empresas contratistas de defensa e inteligencia. Existe una razón clara para creer que estos elementos propiciaron el complot para el golpe de Estado en febrero de 2016, pero sin conocimiento del presidente Barack Obama ni la luz verde del director de la CIA, John Brennan, ambos con lazos estrechos con individuos que comparten las tendencias islamistas de Erdogan. La reunión de 2003 de la NSA trató el tema de que el Partido de la Justicia y del Desarrollo AKP pro-Islam y el Estado Mayor de Turquía, TGS, guardián de la democracia secular de Turquía, se observan mutuamente con desconfianza. La relación estratégica con Estados Unidos se ha debilitado seriamente, de modo que es poco probable que Estados Unidos siga liderando con el mismo fervor la causa de Turquía en Europa o en el FMI, Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial. La presencia de un aparato de política exterior de Estados Unidos superclasificado enterrado en lo más hondo de las entrañas de la NSA es otro indicador de que la democracia estadounidense empezó a agonizar cuando se concedió a las burocracias de la inteligencia como la NSA un campo más amplio en el que operar. No debería sorprendernos, por lo tanto, que el actual director de la NSA y los dos anteriores sean neoconservadores radicales que creen en la supremacía estadounidense global. Capítulo 10. La CIA contra la NSA. La filtración masiva de documentos de la NSA por parte del agente de la CIA, convertido en contratista de la NSA, Edward Snowden, podría ser parte de una operación
de la Gemini para poner al descubierto las enormes capacidades de vigilancia de la NSA. La exposición de las operaciones de la NSA podría haber sido provocada porque esta estaba poniendo en peligro operaciones extremadamente sensibles y potencialmente ilegales de las áreas de la CIA, dedicadas a la actividad bancaria, las finanzas, el chantaje sexual y la trata de personas. El informador de la NSA, Edward Snowden, consiguió acceder y publicó cientos de miles de documentos clasificados de la NSA porque una facción de la CIA estaba cada vez más preocupada por el gran sistema de vigilancia que controlaba la NSA. En muchos casos, las operaciones encubiertas de la CIA, altamente compartimentadas en el interior de sus fronteras, entraban en conocimiento de la NSA a causa de la capacidad de la agencia de señales de inteligencia y guerra cibernética para monitorizar todo el espectro de comunicaciones digitales en todo el mundo, incluido la de la CIA. Un grupo de oficiales de la CIA en activo y jubilados, además de contratistas de la CIA, decidieron poner al descubierto las operaciones masivas de vigilancia de la NSA, así como las de otros socios extranjeros. Snowden, un ex empleado de la CIA que trabajó para la alianza NSA-CIA, el Special Collection Service en Ginebra, Suiza, como oficial encubierto de la CIA en la misión de Estados Unidos para Naciones Unidas en Misawa, Japón, bajo el amparo no oficial de Dell Computer y Booz Allen Hamilton, fue elegido por esta facción de la CIA como la persona mejor posicionada para recopilar documentos de la NSA y filtrarlos a los medios de comunicación. Es más, con las revelaciones de 8.752 documentos clasificados por parte de Wikileaks, en los que una gran operación ciberguerra por parte de la CIA, centrada en su centro de ciberinteligencia CCI por sus siglas en inglés, mostraba estar espiando y realizando sabotajes mediante el uso de televisores, teléfonos inteligentes y coches computerizados. Ilustra una gran redundancia de operaciones entre la CIA, la NSA y el Cibermando de Estados Unidos. Cuando se juntan con los documentos revelados por el informador Edward Snowden, los documentos recientemente liberados por Wikileaks, conocidos como Year Zero Vault, revelan Year Zero Vault 7 revelan una infraestructura masiva para la ciberguerra y el espionaje de ordenadores por parte de Estados Unidos. Los documentos de Wikileaks también indican que empresas como Microsoft, Apple y otras debilitan deliberadamente la seguridad de sus productos para complacer a los ciberespías del gobierno de Estados Unidos. Mientras que Estados Unidos y las empresas de medios de comunicación occidentales, así como los funcionarios del Partido Demócrata, han denunciado operaciones de ataques informáticos rusos a la campaña electoral de Hillary Clinton de 2016, al Comité Nacional Demócrata y al Comité de Campaña del Congreso Demócrata, las recientes revelaciones sobre la CIA describen una agencia que tiene la capacidad de entrar en sistemas informáticos y dejar pruebas forenses que apunten en otra dirección para los investigadores. Por ejemplo, el sistema Umbrage del CCI permite a la CIA utilizar malware probado de otros países, incluida Rusia, en operaciones de ciberguerra para atacar los sistemas informáticos objetivo. Las herramientas Umbrage para atacar y cubrir el rastro incluyen keyloggers, colecciones de contraseñas, captura de webcam, técnicas de destrucción de datos, programas de persistencia, escalada de privilegios, opciones de ocultación, anulación de antivirus PSP y técnicas de evaluación en línea. La tecnología del CCI es totalmente capaz de atacar sistemas de ordenadores y redes nacionales en Estados Unidos y dejar las huellas necesarias para que los investigadores persigan a personas no implicadas. Una revelación anterior de Wikileaks muestra que el CCI atacó activamente los ordenadores de partidos políticos y candidatos durante las elecciones presidenciales del 2012 en una operación completa de la CIA que incluía señales de inteligencia SIGINT, inteligencia humana UMINT.
La operación de ataque de la CIA, que duró desde el 21 de noviembre de 2011 hasta el 29 de septiembre de 2012, fue diseñada para obtener el plan estratégico para las elecciones del UMP del presidente del momento Nicolás Sarkozy y los planes estratégicos para las elecciones de partidos políticos y candidatos que no estuvieran en el poder. Incluye el del Partido Socialista, Francois Hollande, la de Frente Nacional, Marine Le Pen, el del Frente de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon, y del Movimiento Demócrata, Francois Bayrou, la de los Verdes, Eva Joly, y otros candidatos menores. Otras prioridades importantes de la operación de espionaje de la CIA fueron las alianzas de los partidos y candidatos con Alemania, el Reino Unido, Libia, Israel, Palestina, Siria y Costa de Marfil, así como las fuentes de financiación de partidos y candidatos. Incluso antes de su investidura el 20 de enero, el presidente Trump se enfrentaba a una CIA dentro de la CIA virtual que estaba dispuesta a hacer descarrilar sus planes sobre inteligencia y política exterior. Presidentes anteriores se han enfrentado a la oposición de la CIA. John F. Kennedy, Richard Nixon y Jimmy Carter son los principales ejemplos, pero la oposición era secreta y no a cara descubierta como ahora. La opinión experta convencional de Washington está insistiendo sin pruebas en que la campaña presidencial de Trump recibió ayuda de agentes de la inteligencia rusa. Se ha usado como prueba de la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses un sospechoso memorándum británico creado por un espía del MI6 llamado Christopher Steele y adornado por la campaña de Jeb Bush, que le contrató para buscarle las cosquillas a Trump. Sin embargo, lo que se ha pasado por alto es que la inteligencia rusa podría ser una forma de referirse a la mafia ruso-israelí, un tema completamente tabú para los medios de comunicación y los políticos mayoritarios. Los oligarcas ruso-israelíes, muchos de los cuales están exiliados en Gran Bretaña, Suiza e Israel, no tienen ningún aprecio por Trump ni por sus anteriores ideas prorrusas. El exanalista de la inteligencia Wayne Madsen escribe que recientemente ha salido a la luz que el miembro del parlamento ucraniano Andrei Artemenko se reunió en enero con el abogado personal de Trump, Michael Cohen, para entregarle una propuesta que habría cedido Crimea a Rusia durante 100 años a cambio de retirar las tropas del este de Ucrania. Al parecer, el plan de paz fue una maniobra de distracción, dado que no hay pruebas documentadas de tropas regulares en el este de Ucrania. Artemenko es un personaje oscuro que ha estado involucrado en la FIFA, escenario de gran cantidad de escándalos recientes, y que es miembro del partido de la ex primera ministra corrupta de Ucrania, Yulia Tymoshenko. Fue la condena y el encarcelamiento de Tymoshenko por parte del gobierno del presidente Víktor Yanukovych lo que ayudó a propulsar la revolución Euromaidán y el golpe de estado que llevó a Yanukovych al exilio en Rusia. Artemenko también es íntimo del exboxeador ucraniano Vitaly Klitschko, el actual alcalde de Kiev, que acudió recientemente a una conferencia de seguridad en Múnich con el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Defensa James Mattis y delegados y senadores de Estados Unidos tan antirrusos como John McCain, Lindsey Graham, el neocon Robert Kagan y su esposa Victoria Nuland, la arquitecta en jefe de la revolución Euromaidán. En Múnich estaba la CIA haciendo horas extras para cultivar nuevas relaciones y reforzar las antiguas. Los conspiradores de la neoguerra fría en Ucrania estaban todos presentes. La CIA se habría enterado de los lazos de Klitschko con Artemenko y de la reunión de Artemenko con el abogado de Trump, Cohen, sobre la paz en Ucrania. Puede que Trump, que se ha rodeado de personajes grises como Stephen Bannon, Steven Miller y el fascista húngaro-estadounidense Sebastián Gorka, no sea la marioneta del presidente ruso Vladimir Putin que afirman sus detractores. En lugar de eso, Trump parece ser un secuaz inconsciente de la mafia ruso-israelí,
que quiere luz verde para tumbar a Putin y sustituirlo por uno de los suyos, por ejemplo, Mikhail Khodorkovsky, alguien muy querido por la clase dirigente liberal occidental y financieros como George Soros. Khodorkovsky, ahora en el exilio, está liderando a los oligarcas ruso-israelíes en su intento para minar a Putin. El magnate de los fondos especulativos internacionales George Soros también estaba en Múnich, codo con Klitschko y su propia marioneta, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. La intriga que tuvo lugar en Múnich puede ser complicada, pero el resultado final puede ser un 2-1 para los gángsters ruso-israelí, el derrocamiento de Putin y el impeachment de Trump. El resultado sería un presidente ruso que completara la privatización de la industria y las infraestructuras rusas en beneficio de la mafia de oligarcas exiliados y el cristiano sionista comprometido Pence en el despacho Oval. A medida que los delegados iban haciendo las maletas para irse de Múnich, sucedió algo interesante en la cercana Viena. Un tribunal de apelación austriaco aprobó la extradición a Estados Unidos del oligarca ucraniano Dmytro Firtash, donde se enfrenta a cargos de corrupción. Después del golpe de estado de Euromaidan en 2014, Firtash fue detenido por la policía austriaca con una orden judicial del FBI. Firtash era un aliado político cercano de Yanukovych, el exdirector de campaña de Trump. Paul Manafort era socio de Firtash. En 2008, Manafort y Firtash formaron parte de un grupo de negocios de Manhattan que pretendían comprar el Hotel Drake y derruirlo para construir un nuevo rascacielos llamado Bulgari Tower, un negocio en el que podría haber estado involucrado la Trump Organization. En el negocio del Drake también estaba implicado otro asesor de Trump, Richard Gates. Mientras era primera ministra, Timoshenko demandó a Firtash por lo que del Drake. Ahora un aliado de Timoshenko, Artemenko, ha dejado sus huellas en el acuerdo de paz con Ucrania que le vendieron al abogado de Trump, Cohen. También en Múnich con Pence, Mattis, Kagan y Nuland estaba el oligarca ucraniano Víctor Punko, que pagó la fundación Trump $150,000 por un discurso en video de Trump en la reunión anual organizada por Pinchuk de la Yalta, European Strategy, YES, en 2015. Pinchuk es amigo de John McCain, cercano de Poroshenko y Soros, y se ha manifestado abiertamente en contra de Putin. Nadie está limpio en estas maquinaciones, pero todo esto podría servir sin problemas como base para un impeachment contra Trump, basándose en la cláusula de los honorarios de la Constitución de Estados Unidos que convierte cualquier beneficio personal del presidente procedente de lazos con el extranjero en causa para un impeachment. Existen fuerzas en el interior de la CIA dentro de la CIA, que quieren regresar a los días de Boris Yeltsin, cuando todo y todos en Rusia estaban en venta y el país seguía gustoso los dictados del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hay dos cosas que se interponen en su camino: Putin y la admiración de Putin por Trump, y el segundo no parece querer seguir con el programa previsto, devolver el statu quo previo en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. En 1975, el concepto de CIA dentro de la CIA llevó a Emily Cheketov, miembro del House Select Committee on Intelligence, al comité dedicado a la supervisión de inteligencia de la Cámara de Representantes, que está investigando la CIA, a preguntar por la CIA dentro de la CIA. A Robert Gambino, el jefe de seguridad de la CIA. Fue Gambino quien informó a Jeb Bush sobre su misión encubierta no oficial en Venezuela antes de la partida del hijo del exdirector de la CIA a Caracas en 1977. Para encabezar las operaciones del Texas Commerce Bank en el país, Gambino se burló de la idea de una CIA dentro de la CIA en un memorándum del 30 de octubre de 1975, basándonos en los lazos del Gambino con el exdirector Bush, mientras el director de Jimmy Carter, el almirante
Stanfield Turner estaba al mando de la CIA. Gambino sería la prueba número 1, si hablamos de la CIA dentro de la CIA. De hecho, Chekhov le dijo directamente a Gambino que ella creía que la Oficina de Seguridad de la CIA era entonces el componente principal de la CIA oculta. Ahora Langley está jugando el juego de la inteligencia y están implicados mafiosos despreciables de Ucrania, Londres y la propia Langley, Virginia. En esencia, la CIA dentro de la CIA está intentando llevar a cabo un golpe de Estado suave en Estados Unidos y están teniendo unos cuantos cómplices dispuestos a ello en los medios de comunicación y en el círculo íntimo del señor Trump. Parte tercera. Presupuesto en negro. Capítulo 11. Golpe de Estado financiero. Otoño de 2001, Catherine Austin Fitts, subsecretaria de Vivienda del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, donde se encargaba de supervisar miles de millones de inversiones gubernamentales en comunidades de Estados Unidos, asistió a una conferencia de inversores privados en Londres. Su presentación documentó su experiencia con la alianza entre Washington y Wall Street, que había diseñado una burbuja fraudulenta de débito e inmobiliaria, desplazado enormes cantidades de capital fuera de Estados Unidos de forma ilegal, utilizado la privatización como una forma de piratería, un pretexto para desplazar activos del gobierno a inversores privados con precios por debajo de mercado y después devolver cargas privadas al gobierno sin coste para los titulares de estas. Entre los oradores de la conferencia había periodistas distinguidos que se dedican a cubrir las privatizaciones en Europa del Este y Rusia. Bajo la mirada de los retratos de ancestros británicos, los asistentes escucharon sucesivamente historias de privatización global a lo largo de la década de 1990 en América, Europa y Asia. Poco a poco las piezas se encajaron, todos parecían compartir una horrible epifanía. Los bancos, las empresas y los inversores que actuaban en cada una de las regiones globales eran exactamente los mismos. Eran un grupo relativamente pequeño que reaparecía una y otra vez en Rusia, Europa del Este y Asia, acompañados por los mismos y conocidos despachos de abogados y empresas contables. Estaba claro que estaba teniendo lugar un golpe de Estado financiero. La magnitud de lo que estaba teniendo lugar era apabullante. En la década de 1990, millones de personas en Rusia se habían despertado y se habían encontrado con que sus ahorros y pensiones habían desaparecido sin más, erradicados por una divisa en quiebra o robados por mafiosos que blanqueaban dinero en los grandes bancos miembros de la Reserva Federal de Nueva York para reinvertirlos y alimentar la burbuja de la deuda. Hacia el final de la década, 168 millones de exciudadanos soviéticos de clase media habían caído en la pobreza. La operación rusa, que tuvo lugar durante toda la década de 1990, fue un programa al margen de los libros de contabilidad iniciado por Gerald Cohen, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y vicepresidente del Comité Federal del Mercado Abierto, y George H. W. Bush en 1991. En paralelo, en la desaparición de la Unión Soviética se puso en funcionamiento el mercado de bonos. Pocas personas entendieron de verdad la historia o la llegaron a conocer, pero ese fue el elemento clave de la década de 1990. En un momento determinado se estaban pagando intereses de 290% en bonos a 3 meses. Con la disolución de la Unión Soviética y el establecimiento de políticas de libre mercado por parte de Francois Mitterrand, George H. W. Bush y Margaret Thatcher, representantes de la oligarquía financiera, las condiciones de caos absoluto y saqueo criminal de Rusia sustituyeron a cualquier progreso científico. El colapso de las 2 últimas décadas ha sido algo más que un colapso financiero. La destrucción de la nación rusa ha sido el objetivo intencionado de los depredadores financieros, tanto los ubicados en la City londinense y en Wall Street, como los creados artificialmente en el interior del país y promovidos a su posición dominante por los del exterior.
Sin embargo, el objetivo de esta aniquilación no era sencillamente la destrucción de Rusia, sino precisamente la destrucción de la posibilidad del progreso científico que la cultura rusa había representado anteriormente para toda la humanidad, incluso bajo el sistema soviético. Para Rusia, como ha sucedido globalmente, esto ha sido un derrumbe físico, cultural, moral y de las capacidades intelectuales de la población. Esto incluye la criminalización de toda la generación que al parecer no tenía otra forma de sobrevivir que participar en la economía criminal que surgió alrededor del saqueo masivo de las materias primas de Rusia, que se enviaban de forma ilegal a Occidente. El consumo de drogas se disparó. En lugar de desarrollar sus capacidades creativas, estos jóvenes se unieron al enorme mundo criminal. La privatización global fue de la mano con la explotación a gran escala de la población. Los informes políticos, representantes del gobierno, académicos y agencias de inteligencia que facilitaron la asociación delictiva y el robo eran convincentes. Rusia estaba siendo desmodernizada. El modelo de negocio no es distinto del de otras partes del mundo. Por ejemplo, el contratista del gobierno de Estados Unidos que lideraba la estrategia de guerra contra las drogas en Perú, Colombia y Bolivia era el mismo que se encargaba de la gestión del conocimiento para las acciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Eran los mismos contratistas que trabajaban en Sudán, parte de la gente del Salvemos Darfur, que causaron la muerte, el hambre y el sufrimiento a millones de personas en nombre de la justicia, la democracia y el estilo de vida estadounidense. Son los mismos que han puesto en apuros a 800 millones de personas en la India con su reciente iniciativa de la guerra al efectivo. Este juego de Washington y Wall Street es un juego global. Los granjeros de Latinoamérica, las capas más bajas de la India y los habitantes de Sudán se enfrentan a los mismos piratas financieros y al mismo modelo de negocio que la gente de la zona sur de Los Ángeles, el oeste de Filadelfia, Baltimore o el sur del Bronx. Como escribe Catherine Austin Fitz, los barrios de Estados Unidos fueron arrasados por el tráfico de drogas y el fraude financiero del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, mientras equipos patrocinados por Dean Corp trabajaban allí para ampliar y realizar incautaciones en la guerra contra las drogas y generar beneficios para el fondo de Harvard. Los oleoductos, las cañerías del agua y otros activos de Latinoamérica fueron vendidos con importantes descuentos a Enron y otros inversores multinacionales, mientras DynCorp ayudaba a los equipos militares de la guerra contra las drogas a echar a los campesinos de sus tierras. Los bancos rusos y los fondos de pensiones fueron vaciados por el crimen organizado que blanqueó el dinero a través de bancos miembros de la Reserva Federal de Nueva York, mientras Harvard como asesor financiero ayudaba a privatizar empresas petrolíferas rusas mediante su red de fondos de inversión. En la mafia local de Europa del Este había personal en activo de DynCorp proporcionando policía y mantenimiento de aviones y practicando el acoso y la venta de niños como esclavos sexuales. 3.3 billones de dólares desaparecieron del Departamento de Defensa y del Departamento de Vivienda y Desarrollo allí donde Lockheed, DynCorp y AMS gestionaban activamente los sistemas informáticos y Harvard proporcionaba candidatos laborales y contratos de servicio. La manipulación de los mercados del oro por parte del Tesoro de Estados Unidos y los bancos miembros de la Reserva Federal de Nueva York fue dirigida por Larry Summers, secretario del Tesoro y ex rector de la Universidad de Harvard, y su predecesor Robert Rubin, secretario del Tesoro y ahora miembro del comité del Harvard Corporation. El sistema lo gestionan firmemente los carteles organizados en torno a los bancos centrales y la maquinaria de guerra y consta de 4 fases. Fase 1. Irrupción. Organización privada se enriquecen destruyendo un lugar mediante el crimen organizado, las operaciones encubiertas, la guerra o una variedad de todo lo anterior. Fase 2. Compra. Los beneficios generados por la irrupción se utilizan para comprar o adquirir el control legal a un precio reducido. Fase 3. Reconstrucción. Se utilizan fondos gubernamentales, créditos y subsidios
para reconstruir mientras se recopilan los activos que han incluido el tráfico de drogas, la esclavitud sexual y cualquier otra forma de liquidación del capital humano, intelectual y medioambiental de un lugar. Fase 4. Declaración de la victoria. La victoria se declara cuando un torrente de becas de fundaciones y universidades financiadas por quienes lo han roto y lo han arreglado generan premios, oportunidades de salir en la foto y archivos y documentos oficiales para que los perpetradores sean admirados por llevar la civilización avanzada a los nativos. Lo que emergió después de analizar las transacciones implicadas en estas situaciones en todos los lugares año tras año es sorprendentemente sencillo. El mundo está experimentando un atraco global. El capital está siendo aspirado en un país tras otro. La presentación que hizo Catherine Austin Fitz en Londres reveló una pieza de puzzle que fue difícil de comprender para quienes la escuchaban. Esto no estaba sucediendo únicamente en los mercados emergentes, también estaba sucediendo en Estados Unidos. En otoño de 1997, grandes cantidades de dinero estaban saliendo de Estados Unidos, incluso de forma ilegal. Más de 4 billones de dólares desaparecieron del gobierno de Estados Unidos. En el ejercicio fiscal de 1999, el Departamento de Defensa perdió 2.3 billones de dólares. Para hacernos una idea de lo que esa cantidad es aproximadamente 3 veces lo que el presidente electo Obama proponía gastar para revitalizar Estados Unidos. En el ejercicio fiscal de 2000, el Departamento de Defensa perdió 1.2 billones de dólares, aproximadamente 1.5 veces lo que el presidente electo Obama quería invertir en Estados Unidos. En otras palabras, entre octubre de 1998 y septiembre de 2000, el Departamento de Defensa perdió 3.3 billones de dólares. En marzo de 2000, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano no pudo justificar el gasto de 59 mil millones de dólares. En 2004, Eric Sproul de Sproul Asset Manager informó de su déficit de 11 billones de dólares en el ejercicio fiscal del gobierno de Estados Unidos del año 2004. En 2016, el inspector general del Departamento de Defensa publicó un informe que decía que los ajustes imposibles de documentar del Departamento de Defensa al final del año fiscal 2015 ascendían a 9.3 billones de dólares. El Departamento de Estado en el mandato de la secretaria Clinton perdió 6.000 millones de dólares. La élite en su guerra contra las clases medias y trabajadoras también se había quedado con 27 billones de dólares mediante rescates. La cantidad de dinero deslizándose fuera de las cuentas federales era mareante. Nadie parecía darse cuenta, engañados pensando que Estados Unidos vivía un boom económico a causa de una burbuja de débito fraudulenta creada con fuerza e intención por parte de los niveles más altos del sistema financiero. Los estadounidenses emprendieron una orgía de consumo que estaba liquidando el auténtico patrimonio financiero que el país necesitaba urgentemente para reposicionarse de cara a los tiempos venideros.